Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentan su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Un programa que al difundir cultura y conocimiento, así como al narrar la historia de Cali y sus costumbres, pretende crear y fomentar el sentido de pertenencia por ella. Hablemos de Caleños Somos Todos. Muy buena tarde para todos nuestros oyentes. De verdad que hoy tenemos, como dicen, un equipo de lujo en nuestra mesa de trabajo. Sin embargo, el tema que vamos a tocar en él es un tema que es muy contemporáneo, muy de ahora, no de ahora, sino próximo a suceder. Vamos a hablar algo que tiene que ver en esta introducción de la Semana Santa. Y para eso pues vamos a recurrir a la memoria de cada uno de los personajes que tenemos en la mesa. Primero vamos a darle el paso a las damas, como debe de ser. Sí, no, esto es por orden de dignidad, prioridad y gobierno. Entonces, primero está con nosotros todo un personaje de nosotros, de verdad lo hemos venido anunciando en otros programas anteriores, de varias veces atrás, que hoy iba a estar con nosotros Carmen Cecilia Muñoz. Bienvenida, Carmen, es de su casa. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, sobre todo a estos espacios que permiten salir de la academia y conectarse con la gente, que eso es muy importante y creo que nos falta bastante. Entonces, muchas gracias por la invitación. Y a raíz de la pregunta, digamos, mi referencia sobre Semana Santa realmente está ligada a Pasto. Allí pasó mi infancia y mi adolescencia. Entonces, si me preguntan por Semana Santa, es lo que toda la preparación que había en casa, desde la comida que se prepara, o sea, se alistaban los platos desde la semana anterior, la calabaza con maní, la sopa de maíz, el pescado, todo se compraba con anterioridad. Y para las procesiones iba siempre uno o dos miembros de la familia, como con 2 o 3 horas de anticipación, a coger puesto para poder estar en el mejor lugar posible para ver la procesión. Y por donde pasaba la procesión adornaban las calles con guirnaldas. Claro. Y uno también en la casa le decían, pues cuando éramos niños, como que nos alistaban con el mejor traje, el papá y la mamá, todo el mundo iba como bien puestico, digámoslo así, era todo un evento, toda una semana en función, y no se transgredía lo de la comida, eso lo tengo bien claro, o sea, se respetaba lo que se había establecido desde la religión católica. Entonces, mi recuerdo es sobre todo de Pasto y está ligado a ese ritual. Y esa similitud de esa tradición de la comida, ¿tiene algún principio o algo que tiene que ver con los judíos, que también tienen más o menos el mismo ritual de la comida? Pues yo no sabría realmente decir si sí o si no, pero pues lo que sé es que esa tradición viene de siglos, digamos, de España, pues nos viene de España, ¿no? Realmente. ¿Usted recuerda, Carmen Cecilia, la comida que se llama juanesca? Claro, por eso, la calabaza con maní, con todas choclo, las verduras, ¿no? Sí, maíz, frijol, ajá, muy rica, con sal, porque hay otra parte donde la preparan, pero con dulce, creo que es en el Cauca, pero en Pasto sí era con sal. Y María Lupe Agredo, ¿qué recuerdos tiene? Primero que todo, un saludo a la mesa de trabajo. Pues la verdad, recuerdo no muchos porque, aunque pues la familia es creyente, la verdad es que es un poco laica. Y bueno, algunas tías sí eran así súper fervientes con lo de la comida, otras no, otras como que a escondidas el viernes se comían su pedazo de carne. Entonces como que nunca se asistía mucho, aunque sí era el día de la vigilia clave. El día que vos vas como a la iglesia y te esperas hasta las 12 de la noche, sí. Ese día sí mi abuela estaba apartando. Son los sábados. Ese día mi abuela estaba apartando banca. De resto no éramos muy así fervientes con eso. Y ahorita que recordé lo de la comida,
Esto deviene de siglos, sí, pero deviene como el Antiguo Testamento, porque si vamos al Nuevo ya no hay como tanta restricción en la comida, ¿no? Esto de que los animales las pezuñas, de 2 patas, los impuros, esto que sí comparten los judíos, que es del Antiguo Testamento netamente, porque en el Nuevo ya no hace como esa distinción. Y que la juanesca ya llevaba pescado. Sí, ahí y no empieza carne, es decir, carne de res o carnes rojas, sino carnes blancas. Sí, esa es como la ligación que compartimos con los judíos o los hugonotes, como le decían en el tiempo del medioevo en España. ¿Y Emilio? Bueno, a ver, ¿qué recuerdo yo? Recuerdo que en el colegio nos llevaban al famoso los ejercicios espirituales. Era de lunes a sábado. Entonces eran conferencias religiosas todos los días. Y terminábamos con la confesión y la comunión. La confesión creo que es el acto más doloroso que le podía pasar al ser humano. Confesarle a un ciudadano con sotana los llamados pecados, y uno a veces creo que no tenía un solo pecado y tenía que inventarse unos pecados para que efectivamente le perdonen. ¿Usted fue perdonado varias veces? Oh, sí, muchísimas veces. O sea que usted empezó a echar mentiras desde temprano. Sí. Bueno, eso es un chiste que... Bueno, y Jorge Enrique, ¿qué recuerda de...? No, pues yo en realidad, de verdad, la comida me parece interesante, pero también me acuerdo en algo que me apasiona a mí, me ha apasionado toda la vida, la música. La música era distinta. Ya llegaba el miércoles y la música se acababa, la música popular, y empezaba la música sacra durante miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche, como que si tocaran corneta, empezaba de nuevo pues la música a sonar. Los ayunos, como decía María Lupe, me parece que era interesante también, pero nosotros aquí teníamos unas comidas muy especiales. Aquí se comía mucha sardina, mucho pescado, sí, no eran unos platos específicos para eso, pero sí se guardaba lo que era el ayuno y se guardaba comer ciertas cosas, en este caso pescado, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ya el domingo, que era el domingo de Pascua, ya la cosa era de otro tenor. Pero también me acuerdo de algo muy importante, y era el hecho de ir a visitar las iglesias. En esa época, por lo menos en la mía, yo no soy no tengo tanta experiencia como ellos, yo soy más bien de la segunda vacuna apenas. Estoy muy joven, relativamente joven, no me han vacunado la segunda vez, pero sí yo me acuerdo era que para esa época en la familia nos compraban ropa nueva, nos vestían con corbata, sacos, zapatos, y de una cosa que siempre me quedó en la memoria era de los vestidos, el color de los vestidos era de color café. Entonces hay un dicho que dice: más viejo que un pantalón café, o un vestido más viejo que un vestido café, de color café. Entonces de esas cosas pues me acuerdo todavía. Y también que suene un poquito de una redundancia, que es jocoso esta situación, aprovechaban en esa época para que esos días que no había mucha comida lo purgaban a uno, ¿no? En mi casa por lo menos nos purgaban pues para poder que hiciera efecto ese purgante. Entonces llegar esa Semana Santa venía las procesiones, en la visita a las iglesias, el estrenar la ropa, la comida distinta, a leer también, ¿no? Leíamos. Yo me acuerdo que una época que estuve leyendo al Dante Alighieri con la Divina Comedia, pues leíamos eso como en familia, y porque como eran conversos, ¿no? La Divina en esa época, por lo menos la que yo conocí, era versada, entonces pues aprovechábamos y leíamos eso en familia. Arreglábamos la casa, bueno, cosas de esas. Jorge Enrique, yo recuerdo que el Viernes Santo no había tránsito, es decir, usted en las carreteras no vea un solo vehículo automotor transitando. Había suspensión. Total, pico y placa, pero total. Total, no había movimiento. Bueno, ya hicimos un pequeño paneo respecto a la Semana Santa que nos tocó que vivir a cada uno de nosotros, y dejamos entonces como introducción para lo que viene la visitada a las iglesias. Nosotros nos llevaban a ver monumentos, y las iglesias se adornaban de tal manera de que competían entre ellas para que cada una tuviera
el adorno más bonito, y entonces falta ir a tal iglesia, y entre los amigos decía falta que la iglesia, no han visitado la iglesia tal, que está muy bonita, y probablemente llegaban uno y lo sorprendían con unos arreglos maravillosos. Esas eran unas épocas que nos tocó la Semana Santa. Pero ahora vamos a oír una época distinta, que es la de ahora, y lo vamos a oír entonces con la voz del doctor Adolfo Vera Delgado. Hola, mi querido Jorge Santa Cruz, te estoy saludando apenas regresando de Washington en el Congreso Americano de Cardiología, pero creo que el tema de hoy necesariamente tiene que ver con lo que nos preocupa, y nos preocupa un tema de parroquia, un tema absolutamente doméstico, pero es el infortunio que tenemos en la movilidad de Cali, lo que tiene que ver con tránsito, semáforos, inseguridad, es absolutamente deplorable. Cuando yo salgo de mi casa en las mañanas hacia las 5:30, 6 de la mañana para poder llegar a mi consultorio a las 6:30, porque si salgo a las 6, llego a las 7:30, no me encuentro con absolutamente ningún guarda de tránsito que esté haciendo sus funciones para tratar de que el tránsito sea fluido. Los semáforos de Cali se han independizado todos, cada uno funciona de la manera que le da la gana. Lo usual es que las vías de más alto tráfico manejen 30 segundos para que pasen 8 carros o 10 carros, y se forman los trancones más impresionantes del mundo. Cualquiera que quiera constatar lo que es el desastre en la avenida Cañas Gordas hacia las 4 de la tarde, para que vea de qué manera las colas son de 2, 3, 4 kilómetros viniendo del sur hacia el norte. En las mañanas es al revés. Entonces yo creo que esto es absoluta falta de operancia, es la inoperancia total de la gente que tiene que manejar la semaforización, la durabilidad del paso de un sitio a otro, que no sea simplemente de 5 segundos, de 10 segundos para que pasen 5 o 6 carros. Eso hace que la inseguridad aumente, porque el raponazo de los individuos que se acercan a los carros, a mi hija ya le han robado en 3 oportunidades en diferentes sitios los espejos retrovisores. Cada espejo retrovisor de estos que manejan las empresas de autos valen 400, 500 mil pesos. Y eso se lo roban, se lo raponean de la manera más horrorosa al frente del Hospital Psiquiátrico San Isidro, o en la 66, o en cualquiera otro de los sitios donde debe uno necesariamente parar. Creo yo que en este momento uno de los propósitos que debiera tener cualquier gobernante medianamente inteligente, es el de hacer que la vida de la gente que habita su ciudad sea menos dolorosa. La ausencia de alcalde, la ausencia de otro montón de personajes que tienen que ver con este funesto proceso, debieran tocarse el corazón y darse cuenta de que Cali los rechaza por su inoperancia. Lamento tener que estar hablando de estas cosas, pero infortunadamente, Jorge, esto es lo que nos está ocurriendo y no podemos evitar hablar de ello. Ojalá algún día haya solución y que no sea necesariamente cuando termine el nefasto cuatrienio del alcalde actual.
La Red Sonora y su emisora Sonora 1500 de la AM apoyan a Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos en el propósito de crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de caleños somos todos. Bueno, ya oímos las palabras del doctor Vera hablando del caos del vehicular, de la movilidad de la ciudad de Cali. Nosotros el domingo pasado tuvimos precisamente en nuestro programa 24/7 ese tema. Hablamos de la movilidad de Cali y pues lo analizamos desde muchos puntos de vista. Pero de todas maneras es un problema que se hace más latente en él porque pues me imagino que acaba de llegar de una ciudad donde los semáforos sí funcionan y el tráfico es mucho más fluido. Ahora presentemos nuestra agenda cultural Do Fundente. La Taberna Latina, apunten esto que es muy importante, calle séptima, número 2738, presenta este fin de semana el DJ errante Gary Domínguez en la programación musical donde se va a celebrar, vamos a decir, los 68 años de la Sonora Ponceña. Oigamos la invitación que hace uno de los íconos de la Sonora Ponceña, en este caso el señor Papo Luca. Viernes 8 de abril. Invito a los melómanos a asistir a la Casa Latina al homenaje que se le estará rindiendo a la Sonora Ponceña en su jubileo 68. Los muchachos de la Sonora Ponceña, Papo Luca, los invitan a que asistan a la Taberna Latina del DJ errante Gary Domínguez este viernes 8 de abril, después de las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana van a hacer un especial que tiene que ver con la Sonora Ponceña. Según el Gary Domínguez, la Sonora Ponceña es la mejor orquesta que está en la actualidad en el mundo de la música latina. Celebrando mañana en el mismo sitio 100 años de vida de la señora doña Olimpia Solano, va a haber una presentación de la colección de música de ella. Doña Olimpia Solano es la más grande coleccionista de música de la ciudad. Más de 30.000 LPs tiene ella en su colección, y mañana en la Taberna Latina, volvemos a repetir, va a haber un especial de la vida y discos de la señora Olimpia Solano. Bueno, sigamos hablando entonces, pasemos a otra que tiene que ver con coleccionistas, pero esta vez solamente es un saludo que le mandamos a nuestro amigo Juan Carlos Álvarez en Pereira. Juan Carlos también es un gran coleccionista de música, es un amigo entrañable de la casa y tiene sus propios programas de música también que difunde para todos los colombianos. Desde la voz de la Universidad Tecnológica de Pereira, Juan Carlos Álvarez presenta sus colecciones de música cada fin de semana. Ahora pasemos a otro amigo, Rodrigo Vidal. Rodrigo Vidal presenta los días sábados en su Cineclub de los Amigos una serie de películas que es interesante que ustedes vean. Después de las 4 de la tarde, entrar al Facebook, colocar Cineclub Amigos y allí le aparece la programación que tiene esta convocatoria de las vamos a decir las películas que va a presentar o que está presentando Rodrigo Vidal en este caso. Bueno, esta es la celebración de nuestra agenda cultural de la Fundación Do Fundente. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos están presentando su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Bueno, quedamos en que nuestros padres nos llevaban a visitar monumentos y de eso es que vamos a hablar a nosotros de hoy. ¿Tiene usted alguna idea, Carmen, de
¿Cómo se acuerda de alguna iglesia, algo que le impresionó a usted con esto de la visita a los monumentos cuando estaba pequeña, o esa costumbre no se daba ya? Pues sí, lo primero que recuerdo y que lo relaciono con algo que ya me pasó en Cali es que salían con las mejores galas las figuras, digamos, religiosas. Para ese día se reservaba, y en los conventos y en las iglesias se reservaba precisamente un ajuar especial para que se usara en Semana Santa. Y lo relaciono con yo trabajé en el inventario de los bienes muebles de Santiago de Cali entre 1996 y 1998, y precisamente me asignaron las instituciones franciscanos, el convento San Joaquín, la iglesia de San Francisco y la capilla de la Inmaculada, así como la Merced. En San Francisco recuerdo muy bien que ellos tienen un espacio especial dentro de sus salas para tener todo ese ajuar litúrgico especial de Semana Santa. Entonces lo tienen muy bien conservado, y lo cuidan muchísimo, lo conservan. Entonces allí me di cuenta realmente de qué hay detrás de una Semana Santa, que uno a veces como espectador no logra ver toda la preparación que hay dentro de las cofradías, dentro de las iglesias. Y lo de la vestimenta, pues me parece muy importante que sea todo un ritual, que se prepare y que dé cuenta de también alrededor de eso hay asociaciones de mujeres, asociaciones de religiosos y seglares que están en función, como en Popayán, todo un año trabajando para que esa Semana Santa, digamos, se luzcan las imágenes religiosas. Y no he asistido mucho a Popayán, pero da cuenta en Monpós también. Ahora que estuve hace poco en Monpós, ya estaban alistando, o sea, ya estaban culminando el proceso, porque venían de meses atrás, pero cuando entré a las iglesias estaban arreglando los andamios, quitándole la vestimenta que habitualmente tenía, por ejemplo, la Virgen de los Dolores, y ya estaban alistando el nuevo traje que iba a tener para estos días. Entonces eso me pareció muy importante. Bueno, y le pregunto yo a María Lupe, porque pues usted no la llevaron a visitar monumentos, ¿cierto, María Lupe? No, pocas veces, sí, las veces que iba era con la abuela, pero pues la abuela, uno es súper chiquito y como un poco se burla de todo, entonces iba al pellizco, como que cállese, que están en silencio, y cosas así. Entonces no mucho, uno no comprendía, no entendía. Ahorita que uno ya está grande, como dice Carmen, ve todo lo que hay detrás de eso, el proceso, que la vestimenta tiene muchos significados. Y uno ahorita se entra a investigar la iconografía religiosa, expresa mucho, entonces ahí es donde uno logra entender. Pero pues cuando era nene, pues ni modo. Los colores, ¿no? Tengo entendido que una cosa importante de los colores que tienen cada uno de esos días, el morado, el blanco, el oro, tienen un especial significado. Ya el domingo entonces ya son colores como el rojo, que son colores de fiesta, ¿no? De celebración, en realidad, de verdad. Es un acto bellísimo, de todas maneras, las Semanas Santas, por todo lo que implican, ¿no? Esta cuestión de la fe, que es la que mantiene unida pues a la feligresía de los católicos. Y doctor Emilio, usted tampoco... No, sí nos llevábamos a la iglesia de Santiago. Entonces era arreglada en forma muy especial, a la catedral, a la iglesia de Cristo Rey. Entonces mi papá y mi mamá nos llevaban a todos los niños a los monumentos que decían, ¿no? Pero sin pellizcos. No, sin pellizcos. En eso era muy cuidadoso mi papá, poco le gustaba maltratar a los niños. Entonces nos salió, fue una abuela maltratadora. Le hizo perder la fe a Lupe. Pero bueno, ahora pasemos, pues ya nos acordamos un poco de los monumentos. Ahora, Carmen, háblenos de lo que en realidad de verdad suena como a poesía pura. Yo le decía a Carmen que esto es de las cosas que más me han impresionado últimamente a mí, de lo que significaba el silencio y el olvido de los espacios públicos en la ciudad de Cali. Con ese título nomás es como una tesis de grado, le dan honoris causa, todos los premios que dan cuando una vaina. El silencio y olvido de los espacios públicos de la ciudad de Cali.
Bueno, yo empezaría primero hablando un poco de que solo esos silencios y esos olvidos solo pudieron ser detectados cuando nos acercamos a revisar cuál era la historia de los monumentos que están emplazados hoy en día en la ciudad. Cuando empezamos a hacer esa revisión, encontramos que en los documentos, sobre todo por ejemplo de la Sociedad de Mejoras Públicas, que la Sociedad de Mejoras Públicas se llamaba antes Junta de Ornato, y casi todas las ciudades tienen ese organismo que ha sido el encargado como de tamizar, de discutir antes de que llegara a la alcaldía, al ente municipal, la decisión sobre el espacio público. Entonces, cuando revisamos eso, nos dimos cuenta que íbamos encontrando información de que, obvio, sobre el monumento a Sebastián de Belalcázar, los documentos, las discusiones, el monumento a Joaquín de Caicedo y Cuero, el monumento a Santander que lo trajeron, bueno, digamos que era normal, ¿no?, la discusión sobre lo que iba a emplazarse en la ciudad. Pero entre líneas aparecían información sobre personas que presentaban proyectos que, por ejemplo, hacerle el mismo Manuel María Buenaventura, apenas muere él, se hace una petición porque como fue tan importante en la historia de la primera mitad del siglo XX en Cali, pues se creía como lo más conveniente que se le erigiera un busto o un espacio que se llamara Manuel María Buenaventura. Bueno, en fin, no se llegó a hacer, o sea, nunca hasta hoy no tenemos un busto de este personaje. Allí, bueno, y como él encontramos también, por ejemplo, el tríptico franciscano, que era escoger 3 franciscanos que tuvieran relación con la historia de la ciudad, desde el siglo XVIII y el siglo XIX, porque los franciscanos son muy importantes dentro de la historia de la ciudad. No solo al nivel de, por ejemplo, el Puente Ortiz, se llama Puente Ortiz precisamente porque, digamos, la iniciativa y como ingeniero y todo, pues se le debe precisamente a un fraile. Y entonces, pero más allá de este fraile, hay otros en la historia de la ciudad, otros franciscanos que han sido recordados y son recordados por su importancia, sobre todo en el proceso de independencia, o sea, cómo tomaron una posición frente a lo que estaba pasando. Y se discute quiénes entonces podrían ser esos 3 nombres, se llega a decir que, por ejemplo, dónde deben estar ubicados, y se discute mucho, pero a la par, a mediados del siglo XX, también hay una discusión por los próceres, digamos, los civiles militares que participaron en las gestas independentistas. Y trayendo a colación la escogencia de los nombres, es que es muy llamativo que Cali y las ciudades confederadas del Valle del Cauca siempre se han considerado protagonistas en el proceso de independencia de la nación, como unas pioneras. Entonces, la discusión, por ejemplo, era también qué nombres escoger. Y resulta que cuando hice el inventario de los bienes muebles en San Francisco, allí hay una tela pequeña donde están escritos, no sé cuántos porque no conté los nombres, pero lo tengo en mi memoria y está la ficha de catalogación sencilla, están los nombres mínimo 50, mínimo, porque son muchísimos nombres que son catalogados como importantes dentro del proceso de la independencia y que son de la región, no solo caleños, sino de Buga, Cartago, digamos más. Entonces, a pesar de que fueron más de 10 años discutiendo si se hacía el tríptico franciscano o el monumento a los héroes de las ciudades confederadas, no se llega a... Se gastó mucho tiempo en la discusión y tal vez por eso no se tomó una decisión, no se llegó a una decisión. Entonces, esos olvidos también nos hablan de que había referentes que salieron más rápido, por ejemplo, las figuras individuales. Las figuras individuales siempre salen, no tenían tanta discusión, salían como más rápido. Bueno, perdón, yo quería decir lo siguiente. Yo estaba mirando la información que tú envías, entonces a mí me sorprende por qué, tanto en la gesta independentista como en el transcurso de los tiempos,
no aparece ninguna mujer, a pesar de que en la lucha independentista y a través de la historia, desde el punto de vista de la literatura, de la filosofía, sin lugar a dudas, en Cali sobresalen muchísimas mujeres y ninguna de ellas aparece. Es decir, es un proceso eminentemente machista. ¿A qué se debe? Pienso que los imaginarios sobre la mujer están cambiando es ahora, digamos, es algo del siglo XXI. Y no solo en los procesos de independencia, bueno, eso es del siglo XIX y es hora, digamos, estamos como en deuda, ¿no? Con esta resignificación y visibilización, más bien diría yo, visibilización del papel de las mujeres en el proceso de independencia a nivel regional. Pero también lo hablo en el sentido de las mujeres que han tenido alguna importancia igual que de los hombres en literatura, en medicina, en los diferentes aspectos del desarrollo de la vida de la ciudad. Y claro, en el inventario vemos que están, en primer lugar, hay bustos a mujeres en cárceles, instituciones educativas, porque el imaginario de la mujer ha sido relacionado con la beneficencia, y por ejemplo en la Sociedad de Mejoras Públicas había un premio que destacaba como a la persona que más haya hecho algo en el año en la ciudad. O sea, estaba prohibido que fuera una mujer, estaba establecido en los estatutos, no prohibido, pero era que tenía que ser hombre. Y entonces cuando salía una mujer que era, por ejemplo, Maritza Uribe de Urdinola, se mencionaba que lástima que en los estatutos no se había establecido que una mujer pudiera ocupar ese lugar de memoria. Entonces, se debe al pensamiento de la élite letrada caleña, que ha prevalecido y sigue prevaleciendo, en el que el imaginario sobre la mujer sigue siendo hegemónico, tradicional, confinado a ciertos espacios, a ciertas tareas. Pero bueno, digamos que afortunadamente creo que en los procesos de monumentalización en Cali nos estamos abriendo a nuevas memorias, a nuevos referentes, y esperamos pues que estos olvidos y estos silencios sean reparados en muchos aspectos. Queremos hacer un poco de precisión cuando tú hablabas, o cuando usted, perdón, hablaba, se me va. Dime tú. Dime tú. Qué pena, de todas maneras. Hacer precisión cuando estamos hablando de los franciscanos, ¿no? Aquí hay uno de los personajes que es importantísimo en la ciudad de Cali, y es Fray Damián González. Fue una de las primeras, vamos a decir, estatuas que hicieron en la ciudad de Cali, en honor a este señor, que tiene un nombre de un colegio muy importante en la ciudad de educación. Él fue quien terminó en realidad de verdad el Puente Ortiz, ¿no? La ubicación de la estatua de Fray Damián González está al frente de la Gobernación del Valle, muy también al frente del convento de San Francisco. Y otro personaje importante que tenemos aquí que nombrar es el Chato Buenaventura. Es importante saber, por ejemplo, de qué la importancia él fue de los primeros fundadores de una tertulia en Cali. Sí, una tertulia que se denominaba, por decir, una tertulia de los inteligentes, de los, vamos a decir, letrados, que me pareció tan bonito esa palabra, que se reunían en el Parque Caicedo. Esa era una tertulia presidida por el Chato Latorre. Al mismo tiempo había en la ciudad de Cali otra tertulia muy conocida que llamaba la tertulia del Gato Negro, que se hacía en la colina de San Antonio. Ahí pues tenían otra connotación, no tan poderosa como la que dirigía el Chato Buenaventura. Bueno, esa es algunas precisiones como para acabar de ilustrar lo que tú estabas diciendo respecto a esto inicialmente. No, y es interesante, por ejemplo, que la mayoría de las ciudades en Colombia empiezan con monumentos que tienen que ver con Simón Bolívar o con alguien que tiene un referente de la independencia. Y Cali, su primer monumento es a Fray Damián González. Entonces, en comparación con las demás ciudades de Colombia, cambia un poco ese parámetro que habían asumido las demás derroteros, de primero colocar a Simón Bolívar o Santander o Nariño.
o alguien que tuviera que ver con la independencia. Esa era como la regla, eso. Y en Cali se prefiere a Fray Damián González. Eso nos habla un poco de la importancia y de la importancia de esta comunidad religiosa y su papel con en la ciudad. O sea, porque porque el monumento fue costosísimo. Estaba iniciando Cali como capital y hubo, en lo que leímos y encontramos, se unieron muchos estamentos para recoger dinero. O sea, le apostaron a Fray Damián González con todo el cariño, con todo el desprendimiento y sin saberlo crearon como un hito para la ciudad antes que los referentes de la independencia. Eso es, en comparación a otras ciudades, es llamativo. Bueno, es decir, a uno lo formaron, parece, en la mente eminentemente guerrerista, ¿no? Es decir, los monumentos se refieren a actividades de carácter guerrerista. Y no con otro sentido, porque podría ser mucho más valioso, ¿no? En su gran mayoría son guerreristas. Bolívar, Santander, Nariño y muchísimos personajes. En la plaza de Caicedo pues está nuestro personaje, que en última es el significado de la actividad independentista guerrerista, pero no aparecen monumentos con otro carácter totalmente diferente. Bueno, uno dice, ¿cuál será la razón? Lo que pasa es que no podemos quedarnos como solo en un momento. Eso fue un momento inicial, las primeras décadas del siglo XX, en la cual la élite letrada caleña estaba mirando hacia el futuro, quería una ciudad moderna, y para la década de los 30, 20, 40 estaba el referente del hispanismo muy claro. O sea, el momento fundacional de la nación estaba en la conquista, independencia y colonia. Entonces, si ese era el momento fundacional, tocaba recalcar la independencia, pero a la vez recalcar, por ejemplo, Sebastián de Belalcázar, el hito fundacional hispanista, para dar a entender que es la civilización el referente, la civilización, y considerarse modernos por eso. Entonces, esa élite pensaba, digamos, si no de manera consciente, pero realmente sí, yo creo que sí eran conscientes, es ese referente en la ciudad. Nosotros, caleños, somos descendientes de la hispanidad a través de la fundación de un personaje como Sebastián de Belalcázar. No se cuestionaba quién era Sebastián de Belalcázar. Más que Sebastián de Belalcázar, era el referente hispanista. Pero afortunadamente, el patrimonio es algo vivo, cambiante y dinámico, y Cali lo ha demostrado. No nos hemos quedado con esos referentes, afortunadamente. ¿Por qué? Porque tuvieron su época y su época de florecimiento. Entonces, el monumento relacionado con el héroe, con la figura, era propia de esa época y es respetable. Pero luego se fue ampliando. En este caso, yo podría hacer una pregunta entonces: ¿hasta qué momento un monumento puede, vamos a decir, convertirse en referente de una ciudad? No depende del momento, depende de la resignificación. Es decir, un monumento lo podemos tener, por ejemplo, Giordano Bruno. A ver, ¿quién sabe dónde está el monumento? A Giordano Bruno, que fue un referente de la astronomía, fue... Ciencia. ¿Qué le pasó? Quemadito por la Fue Inquisición. quemado por la Inquisición. Entonces, digamos que ciertos sectores se encargan de mantener en la memoria de los otros, de los ciudadanos, mediante, yo le llamo a eso, o le llamamos rituales cívicos. Entonces, rituales cívicos es Simón Bolívar, que es el que yo creo que el que más tiene rituales. Llega un alcalde, llega un presidente, entonces aparece la foto en el periódico entregándole un ramo de flores en el pedestal, se hace la reunión allí. Eso ahora. Antes llevaban a los colegios en los días cívicos, en procesión, en desfile, hasta allá para dar ofrenda. Eso significaba que desde la parte educativa, digamos desde la educación oficial, se estaba reforzando ese referente. Pero hay referentes que no se refuerzan. Entonces el monumento solito no es nada.
el monumento como tal o la instalación necesita que se hable de ella, que se hagan actos alrededor de ella para mantenerlo vivo de alguna manera los discursos sobre él van cambiando. Hoy no podemos tener el mismo discurso sobre Sebastián de Belalcázar. ¿Por qué? Porque hay investigaciones, porque la gente se siente diversa, unos se sienten representados, otros no. Entonces va cambiando, digamos, cada época hay que entenderla en su contexto para saber qué era y no referente. Bueno, acabamos de escuchar un referente de la ciudad de Cali, estábamos hablando aquí fuera de micrófono, que si tuviéramos la oportunidad de hacerle un monumento a Ricardo Rey, pues le harían en Cali un monumento a Ricardo Rey. Sin embargo, Carmen Cecilia nos dice a nosotros que debemos de tener otros referentes más actualizados. Pero quiero hacer una ampliación sobre esto. Nosotros normalmente hablamos de Ricardo Rey y Bobby Cruz y creemos que esta canción es interpretada o cantada por Bobby Cruz, pero no, esta canción es interpretada o cantada por un señor que se llamaba Chiribico Dávila, y Chiribico Dávila tenía en su coro, en la parte de atrás, la voz del Bobby Cruz. Estas son unas cosas interesantes que ustedes pueden encontrar en el sitio web dofundente.org pulsando Serenata de los Jueves. Ahí encontrarán cada 8 días, los días jueves, una nueva serenata. Y en cada serenata ustedes pueden encontrar la biografía de cada uno de los personajes que interpretan o de los compositores y autores de las canciones. Los invito a que escuchen entonces la serenata de los jueves, los días jueves, en el sitio web Dofundente, el número 2, dofundente.org. Y ahora sigamos entonces. Bueno, no, con respecto a lo que tú decías, entonces yo pienso que la ciudad ha demostrado que es muy dinámica en la instalación en su espacio público de diferentes referentes. Cada vez se va ampliando más. Y hoy en día estamos viendo, a veces asombrados, de que hay nuevas instalaciones que ya, como decía Emilio, no son ya guerreristas, ¿no? Ya no hacen alusión a eso y eso está muy bien. Ahora estamos haciendo alusión a memorias puntuales en Siloé, por ejemplo, en el barrio Siloé, que al caballo arriero, que a una deportista, no están hechos por artistas reconocidos, están realizadas estas esculturas por los mismos habitantes. Entonces, expresiones populares. Expresiones, claro, que tienen más apropiación, precisamente porque surgen de él, no de la oficialidad, no del municipio o de la secretaría tal, sino que es la misma comunidad la que dice, hagamos esto, y hacen trabajo mancomunado, mingas, para poder recoger implementos, para trabajar, para resignificarlo, es decir, pintarlo de la deportista Rentería. Un día la encuentras pintada de verde y amarillo, 3 meses más tarde de otro color, y eso no es vandalismo, eso es resignificación. Entonces también tenemos que ampliar nuestra mirada para no decir vandalismo a todas las intervenciones que, precisamente como estos monumentos anteriores, sobre todo los de la primera mitad del siglo XX, se han considerado como no toque, sin respeto, pero ese respeto de no toque, es más, ni siquiera pregunte quién es, sino mire y admire. Pero hoy creo que la ciudadanía está pidiendo que dialoguemos, que hagamos instalaciones en torno a los monumentos, performance, que dialoguemos, que haya visitas guiadas, no para la historia oficial, sino para contar, por ejemplo, yo vuelvo con Sebastián de Belalcázar. ¿De qué nos sirve una placa si no contamos la historia del paro? O sea, la historia del paro está ligada a Sebastián de Belalcázar y tiene que contarse.
Si vuelve Sebastián de Belalcázar allá, no se le puede quitar esa parte de la historia. Si se partió una mano, lo que sea, y un restaurador arregló eso, se tiene que notar que algo le pasó. Eso es la historia del monumento. Y hoy, el monumento a la resistencia, el mismo significado de monumento va cambiando. Hoy ya no necesitamos héroes. Digamos, hoy, listo, pueden venir, alguien hizo algo en una comunidad y es el héroe del barrio, háganle algo, una instalación, pero hoy también quieren tener voz en el espacio público, las minorías, las problemáticas, no tiene que ser lo de alabar siempre, también puede ser recordar, por ejemplo, a las víctimas. Entonces es como una conmemoración, hay obeliscos cada vez más, hay placas con nombres de desaparecidos, con nombres de muertos, y eso, digamos, es necesario. ¿Qué papel jugaría allí en eso que usted está diciendo tan interesante, el grafiti? Como testimonio de una situación que pasó, que está pasando. ¿Qué papel tendría allí? Bueno, es de muchísima importancia. Tiene otra connotación diferente al monumento. No quiere pervivir. No es su deseo pasar 100 años allí. El graffiti es una manifestación en un momento determinado frente a una situación. Dure un día, dure 2 días, dure 3 días. El objetivo es expresar algo a partir de una manifestación visual, digámoslo así, para que sea... en el momento llame la atención del observador, o sea, moverte, hacer que se te mueva algo, el piso, digámoslo así. Y afortunadamente existen las fotografías, los videos, otros medios claro, para recordar eso. Y entonces, por ejemplo, en la universidad se están haciendo investigaciones sobre los murales o los grafitis de la universidad, y resulta que ahora fueron después de la pandemia y muchos los han borrado, han pintado las paredes, es decir, han borrado parte de la memoria de una institución como una universidad pública, que es la Universidad del Valle. Entonces, son importantes, pero tienen otra connotación. Es la connotación más inmediata de manifestarse frente a una circunstancia, pero es muy llamativa porque nos obliga a nosotros también como a movernos más rápido en el decir, bueno, hoy nos llama la atención por algo nos quiso decir, observemos, leamos, lo que sea, porque mañana puede que no. Es decir, reflexionar sobre ese Sí, aspecto. eso es, o sea, uno no puede decir mañana vuelvo, a lo mejor ya no está. Pero uno pasa en un mío y ve grafitis y eso, y hay unos llamativos, o sea, dice uno, pero es que en 2, 3 palabras están diciendo lo que... O sea, tal vez una tesis, ¿no? Un artículo sí, jamás legalía. Eso, sí. Entonces, pero lo tienen que hacer ya. La circunstancia del paro hubo muchos, y a lo mejor ya no están, pero es que tenían que hacerse en el momento. Claro. Yo he mirado en la parte de arriba del Hotel Intercontinental un monumento a la vendedora de Chontaduro, que yo creo que está, es decir, oculto y olvidado. Y es muy significativo la vendedora de Chontaduro en Cali, no solamente en Cali, sino que es en el Valle, representa al Valle, el Chontaduro. Es que estuvo en el Club San Fernando, pero como se acabó el Club San Fernando, luego salió de allí, no sabían dónde colocarle, creo que hasta ahora no hay. Es importante que también se sepa, cuando quisieron colocarla en el Club San Fernando, los socios del Club San Fernando no permitieron que se dejara la negra de Chontaduro allí. Eso lo hicieron cuando el presidente del Club San Fernando era Fabio Rodríguez. Él mandó a hacer eso, para un honor, rendirle homenaje a este personaje, que era a los negros y el que vendedores de Chontaduro. Anduvieron por toda parte con este monumento, esta escultura, en realidad, de verdad, hasta que por fin el Hotel Dandy, bueno, déjenla aquí, pues, mientras tanto, me imagino, pero pues como creo que lo que usted dijo muy significativo es de que en este momento no solamente son las autoridades las que imponen las cosas, sino que también el pueblo está tomando vocería en esto y hace sus propias manifestaciones y hace sus propios resultados. Fíjese que hay un hecho significativo que yo le iba a preguntar a usted, por ejemplo, allí donde está el monumento a Jovita Feijó,
Eso antes se llamaba el Parque de los Estudiantes, precisamente en honor a los estudiantes del Santa Librada, porque pues ellos participaron con lo que hubo con el derrocamiento de Rojas Pinilla. Pues obviamente las ciudades son unos entes vivos que van cambiando y pues tuvieron que atravesar el parque, aparecieron nuevas vías, retornos que indudablemente llevan a eso de cambio. Sin embargo, el Parque de los Estudiantes tiende a desaparecer como tal y el nombre de Jovita se introniza entonces allí, en un sitio. Pero ahí hay dos circunstancias interesantes. Por ejemplo, lo que dice usted, a Jovita también la tumbaron cuando lo que pasó el año pasado. La tumbaron y la mancharon y le hicieron de todo. Pues también debe quedar como ejemplo eso. No, la mandaron a pintar y ahora con estrellas y cosas de esas. Otro ejemplo que tiene que ver con esto, por decirle la pregunta anterior, cómo un monumento, vamos a decir, cambia entonces la connotación de lo que es donde está él, porque por ejemplo nosotros tenemos el parque del barrio obrero. En el parque del barrio obrero está Tomás Eloy Alfaro. La gente no sabe quién fue Tomás Eloy Alfaro. Eso es un silencio y un olvido. Y colocan a Piper Pimienta también allí. Yo creo que la gente no siente al Piper allí. Pienso yo, no sé, pues lo que yo creo a nivel de ciudad. Respecto a eso, ¿qué podemos decir nosotros? Pienso que nos falta muchísimo en resignificar los monumentos. Estén desde 1910, 1930, o sea, nadie, o por lo menos yo no soy partidaria de que no estén. La solución para que nos apropiemos de los monumentos, no para considerar que el personaje que está ahí es digno pues de recordar, pero que sí nos muestre entonces qué parte de nuestra historia está contando. Sí, porque ahorita que estabas hablando de Jovita, por ejemplo, uno a simple vista, que no sepa un poco de historia, ve a Jovita y dice qué hace ahí, pero luego cuando entras a investigar, porque también es obligación de uno, ve que Jovita era casi que camarada de los estudiantes, andaba con los estudiantes para arriba y para abajo en las movilizaciones, entonces como que ese es el hecho de que Jovita esté ahí, era amiga de los estudiantes. Uno también tiene que ir averiguando. Por ende, lo de reina sale de los estudiantes, sí, que la nombraron su reina, porque inicialmente en las universidades de la ciudad de Cali y en la Universidad del Valle también hacían reinados, y entonces nombraban a muchachas o niñas que estudiaban vamos a decir, determinada carrera, la reina de arquitectura, la reina de medicina. Pero pues salió esta figura de este personaje que los acompañaba a todos los desfiles y ya no era entonces la reina de la Facultad de Medicina o Ingeniería, sino que era la reina de los estudiantes. Ese eventualmente es muy acertada lo que está diciendo Lupe respecto a este personaje que es Jovita Feijó Palmirana, ¿no? Sí, y también ahorita que estaban hablando mucho de Sebastián, pues porque ha sido tema desde el tiempo de la movilización del paro, yo creo que por ahí lo que se quiere es como, con los derribamientos de estos monumentos, es como reformar el referente fundacional, como decías, pero solamente como que abrir el panteón para que entren las colectividades, no solamente ahorita el caudillaje y este endiosamiento de un solo personaje, porque igual eso también es de carácter mesiánico y tiene repercusiones un poco negativas ahorita para la actualidad. Entonces es como toda una sociedad, que es lo que se quiere ahora con la monumentalización. No, ahora, y que en ya ese no referente que hacían a Eloy Alfaro, Eloy Alfaro tiene una gran significación en la historia colombiana, porque en últimas es un rompimiento con los partidos tradicionales, es decir, él enfrenta ese radicalismo liberal frente al poderoso partido conservador. Sí, entonces si hay derribamientos de estos monumentos y los vuelven a poner, es como dice Carmen, hay que dejar las señas de las tumbadas que tuvo, no sé, porque eso representa un hecho histórico que le sucedió al monumento, y no sé, ahorita si se quiere resignificar a Sebastián, ahora que un poco la generación de ahora pues lee un poco más, sabe quién fue Sebastián, que fue un criador de cerdos, qué sé yo, uno ve los memes y han puesto hasta cholados ahí en el monumento, entonces no sé, que le pongan unos cerdos, qué sé yo, para que demuestre y el papel de los gestores. Y no fue un letrado. Y el papel de los gestores,
porque si los gestores culturales en esas visitas a los turistas o las visitas a colegios siguen repitiendo la historia oficial, seguimos en las mismas. Claro. Entonces pienso que tenemos una gran responsabilidad en formarnos de una manera mucho más amplia con respecto a estos ídolos, que no son ídolos, son seres humanos, yo puedo contar, alguien puede contar muchas cosas de Sebastián de Belalcázar, buenas, malas, o no sé, matizar esa historia para sentirlo más cercano y explicar esto del momento fundacional, un momento fundacional que ya no es, que funcionó para una época. Que era la historia de Nadia Rubla, que le enseñaban a uno, ¿no? Que todo es bueno, Sí. ¿no? Bueno, todo es bueno, Una y fantasía. este programa fue muy bueno. De verdad, complacidos con la presencia de Carmen. Muchas gracias, Carmen. No, Muy a complacidos, ustedes. de verdad. Hemos aprendido demasiado con ella. Y le reitero de nuevo, estos son sus espacios, estos son sus micrófonos, y la ciudad de Cali necesita, con lo que usted está diciendo, que se conozca la verdadera historia y que se interprete las cosas como son, los momentos actuales, para que eso quede en la memoria de nuestra ciudad de Cali. Hasta aquí, hablemos de Caleños Somos Todos. Estuvo con nosotros Carmen Cecilia Muñoz, María Lupe Ágredo, Emilio Ortega y dirigió Jorge Enrique Santa Cruz. Muchas gracias a Leonardo Paz y nos vemos para la próxima oportunidad, 7 en punto de la noche. Hasta aquí nos trajo el río. Para mí. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentaron su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos.